es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Saludos, hermanos, es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios en este día. Vamos a orar para que el Señor bendiga el tiempo en que hemos de estar y que su Santo Espíritu pueda hablar a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Dios Todopoderoso, gracias te doy por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar honrando tu santo nombre. Gracias por permitirnos hablar a nuestros hermanos, Señor, y por la salud que ha dado a mis hermanos que hoy pueden escucharnos. Oramos también por nuestros hermanos que están enfermos, que usted los ayude, los guardes, esté con ellos en todo momento, Señor. Los sostenga, Señor. Dé paz a sus familiares, Señor. Si hay algún quebrantado de salud, Padre, que me escucha, Padre, enviamos tu palabra, como dijo aquel siervo, Señor, que necesitó de tu ayuda, Padre. Padre, solo envía tu palabra, no soy digno de ti. Solo envía tu palabra y el milagro será hecho. Padre, nosotros también tenemos la fe de que si envías la palabra, el milagro será hecho. Gracias por estar con nosotros. Bendice todo lo que hagamos aquí y su mano poderosa nos sostenga siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Es un día de mucho privilegio para cada uno de nosotros. El hecho de que el Señor nos tiene con salud, nos ha dado la oportunidad de poder tomar un tiempo de nuestra vida para escuchar su palabra.
La vida es muy agitada, la vida se va muy rápido. Y algunas veces nosotros descuidamos lo más importante, que es escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros por medio de sus mensajes, como lo vamos a hacer en esta ocasión. Quiero compartir con ustedes un mensaje que encontramos en San Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 38. El título del mensaje: Consuelo en medio de la angustia. Consuelo en medio de la angustia. Y sabe, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este día, las que vamos a estar leyendo en estos momentos, nos traen consuelo. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento, cualquiera que nosotros estemos pasando, nuestro Señor Jesucristo nos dice que eso va a ser una realidad en la vida del creyente. Jesús no nos predica un mensaje o un evangelio fácil, algo que simplemente nos trae gozo y que no hay angustia. No, Jesús nos habla acerca de las dificultades que como hijos suyos vamos a pasar en el mundo, pero nos alienta para que nosotros podamos seguir adelante fieles a Él. Leemos en San Mateo capítulo 10, versículo del 34 hasta el 38. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dios bendiga su palabra. Podemos decir que muchas veces nosotros nos hemos encontrado en diversas dificultades, situaciones duras de la vida, y algunas veces nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero parte del sufrimiento dentro de la vida cristiana está relacionado con el hecho de que nosotros somos hijos de Dios y andamos en un camino diferente a aquella persona que no conoce a Jesús. Ese es parte de lo que nosotros vivimos. La vida cristiana no es fácil, y podríamos decir que en estos días que vivimos con tanto entretenimiento, con tantas situaciones que muchas veces el enemigo pone a nuestra disposición para olvidarnos de Jesús, tampoco se constituye en una vida fácil. Las dificultades entre miembros de una familia por su fe es asunto muy presente en el día de hoy. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo nos consuela. Si por su causa sufrimos, hallamos consuelo siempre en Él. ¿Sabe? Estuve oyendo hace algunos días un testimonio en el programa Desencadenados, un programa que dan en BBN muy temprano a las 5:30 de la mañana, pero también lo repiten creo que como a las 1 y tanto, algo así. En la tarde también se repite. Lo cierto es que, o en la noche creo que se repite nuevamente. Lo cierto es que este hermano que estaba testificando decía que él había vivido en medio de una familia que no creía en Dios. Creía en todo menos en el Señor. Y cuando él se transformó en un creyente, cuando fue desencadenado de su pecado y Dios le llamó a la libertad, a la luz verdadera, tuvo muchas dificultades, tantas dificultades que su propia familia se levantó contra él. Tuvo que irse de su hogar y tuvo que formar una familia lejos de la familia que lo había traído al mundo. Y nuestro Señor Jesucristo nos advierte, y en esa sociedad en que Jesús dijo estas palabras, la sociedad judía, con muchos pueblos a su alrededor que no creían en el Mesías que había llegado, sabía que iba a ser una realidad para la vida del creyente. Muchos de nosotros, aún aquí en América Latina, en medio de nuestras familias, a veces somos rechazados por nuestra fe en Jesús. Somos rechazados porque nos hemos convertido en cristianos, y alguna gente no acepta eso. Quiere que nosotros sigamos algunas veces en la iglesia tradicional, o que no nos involucremos, porque ellos dicen que posiblemente hay algunas personas que le he oído decir que cuando alguien se
conoce a Jesús como Salvador y se consagra a seguirle, ha llegado su ruina. Qué tristeza, ¿verdad? Porque al contrario, Dios nos liberta cuando nosotros le conocemos y nuestra vida cambia para Él, para honra y gloria de Él y para bienestar nuestra. Porque nuestra vida no va a ser igual desde el momento en que conocemos a Jesús como nuestro Salvador. Aún rompemos los pecados tradicionales de familia. Yo he conocido mucha gente, mucha familia, una de ellas es mi propia familia, cuyo origen era el alcohol. O sea, muchos de mis tíos, aún mis abuelos, se deleitaban en el alcohol. Era una cultura que envolvía a la familia desde que podía crecer y podía hacer uso de sus facultades para decidir si ingerir alcohol o no. Era una cultura para los miembros de esa familia, los hombres de esa familia. Y qué triste, cuando nosotros venimos a Jesús, ¿qué sucede? Rompemos ese esquema y nosotros nos consagramos como gente diferente. Podemos usar nuestro dinero para comprar verdadero pan. Nosotros tenemos otras ideas, nosotros tenemos otros sueños. Jesús nos lleva por el camino del éxito y hace romper esas cadenas tradicionales que muchas veces ha impedido a nuestra familia que sean buenas familias, que crezcan, que tengan un buen hogar. Y eso lo hace Jesús. No es ruina cuando una persona conoce a Cristo, al contrario, llega la paz y la verdadera prosperidad. Esa prosperidad que aunque usted viva con lo que, podríamos decir, lo que su salario le da, usted se siente próspero y se siente en paz porque Dios le bendice con cada una de las cosas que Él permite que lleguen a su mano. Como creyentes, el Divino Maestro nos advierte que el hecho de ser sus discípulos no nos hará popular en un mundo donde reina el pecado y los creyentes en Jesús los denuncian. ¿Sabe? En un mundo pecador, nadie que denuncia el pecado es popular, aún en nuestras familias. Cuando nosotros le decimos a un tío o a una tía que están viviendo en fornicación porque no se han casado, no han arreglado su vida en el vínculo matrimonial, algunas veces no se nos mira bien y algunas veces se nos desecha por ello. Cuando denunciamos cualquier pecado, la gente no está de acuerdo para que estar en nuestra cercanía, al contrario, nos quieren lejos de ellos. Y Jesús nos advierte que muchas veces nuestra fe nos va a llevar a esa situación. Vamos a ver compartir con ustedes algunos aspectos importantes de este anuncio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la tierra no es un reino de paz. En el versículo 34 de Mateo capítulo 10 nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Lo primero que nuestro Señor Jesucristo nos dice, que este reino no es un reino de paz, es un reino de guerra, es un reino de dificultades, es un reino donde el creyente se tiene que parar muy firme para proclamar su fe y seguir siendo fiel. ¿Por qué? Porque estamos llenos de tentaciones, llenos de dificultades y algunas veces, aún los creyentes más consagrados, algunas veces tienen su desliz en medio de esta situación difícil en que vivimos en este mundo de pecado. Pero dice la Biblia, si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús, que intercede por nosotros. Eso no quiere decir que nuestra cultura como creyentes debe ser de creyentes no liberados o de creyentes aún pecadores. No, debemos haber sido liberados del pecado y tratar de vivir una vida santa que agrade al Señor. Lo primero que nuestro Señor Jesucristo nos enseña es que la tierra no es un reino de paz, es un reino donde hay dificultades. ¿Y por qué no puede haber paz ¿y por qué nuestro Señor Jesucristo dice que
la tierra no es un reino de paz, porque no puede haber paz entre alguien que quiere vivir santamente y el pecado. El pecado. La tierra está llena de situaciones difíciles y el cristiano no se siente cómodo viviendo en esa situación. Por ejemplo, cuando usted está en un trabajo donde tiene que manejar dinero, siempre va a estar la tentación de tratar de hacer las cosas no como se debe hacer rectamente, sino tratar de sacar algún provecho, y especialmente cuando se da la oportunidad. Cuando se da la oportunidad, el cristiano tiene que ser firmes y vivir una vida santa, una vida recta y hacer todas las cosas de la mejor manera. ¿Por qué no puede haber paz entre el creyente y el mundo que lo rodea? Porque el creyente denuncia el pecado. El creyente está llamado a denunciar el pecado. El creyente está llamado a decirle no al pecado y a no caer ante las insinuaciones que muchas veces Satanás pone a nuestro haber para que nosotros caigamos. Muchas situaciones difíciles, algunas veces donde el creyente tiene que decidir. Por ejemplo, cuando usted está encargado de un grupo, alguno de sus compañeros se le acerca y le dice: oye, acá, no, mañana no puedo ir, pero tú puedes ponerme ahí el día como que si vine. Y el cristiano tiene que decidir entre qué hacer. Y el cristiano siempre tiene que actuar de la mejor manera. El cristiano siempre tiene que tomar la Biblia como su manual y actuar de la mejor manera posible, como Dios le ha enseñado por medio de la Sagrada Escritura, o como el Señor nos ha enseñado a nosotros por medio de la Sagrada Escritura. Sed santos, pues yo soy santo. Unas prédicas atrás hablamos acerca de la importancia de la santidad en el creyente. Muchas veces el creyente no va a ser la persona más admirada, ni la persona más popular. ¿Sabes? Cuando nosotros somos populares en el grupo, tenemos que pensar y escudriñar si realmente estamos siendo ejemplos de una vida cristiana, o realmente nos estamos identificando más bien con el mundo que nos rodea. Porque el cristiano denuncia el pecado y eso no es popular. Si usted va a un lugar y por ejemplo, a alguna persona se le cayó un billetito de 20 y usted lo ve y ve que una persona lo recoge, usted dice: señora, se le cayó se le cayeron $20 y esa persona que está allá los tiene en sus manos. Eso no le hace popular. Va a ser agradecido por un lado, pero también va a ser juzgado y mirado mal por otra parte. ¿Por qué? Por querer hacer lo correcto, por querer hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si usted vive en una comunidad y la gente se ha puesto en huelga con la empresa de luz eléctrica o la empresa de agua y no quieren pagar el agua, aunque reciban el servicio y usted paga, entonces usted es mirado mal en medio de la comunidad. Pero como creyente usted tiene que hacer lo mejor. Por eso que el Señor Jesucristo nos dice que no creamos que ha venido a traer paz, porque el pecado con la vida creyente, la vida del creyente, la santidad de Jesucristo no se llevan y no se van a llevar nunca. No puede haber paz entre el creyente y el mundo, porque el creyente denuncia el pecado. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe? Ahí está
la dificultad. La dificultad cuando nosotros rechazamos el pecado y queremos vivir una vida santa que agrada al Señor. Y nosotros tenemos que decirle a la gente, tienes un alma y esa alma un día va a dar cuenta al Señor. Y si tú sigues siendo un ladrón, un avaro, un borracho, un adúltero, un afeminado, no vas a poder llegar al reino de los cielos. ¿Sabes? Y esto en algunas ocasiones no cae bien a las personas. Y por eso es que hay dificultades. Pero el creyente tiene que seguir denunciando el pecado y viviendo una vida santa como el Señor quiere que él viva. En segundo lugar, pensamos, ¿por qué no puede haber paz en las familias? Mire lo que dice el versículo 35 y 36 de este pasaje que nos ocupa en Mateo capítulo 10. El versículo 35 nos dice, porque he venido para poner en disensión al hombre en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces en los hogares no todos son creyentes. No todos siguen a Jesús. Y hay muchas personas que siguen en su pecado y algunas veces quieren que nosotros no solamente le toleremos el pecado, sino que le aplaudamos y justifiquemos su manera de ser. Y cuando el creyente habla como hijo de luz, entonces va a haber dificultades, va a haber situaciones duras. Hay mucha gente que está cómoda en su religión. Y cuando alguien no está en la misma dirección que ellos van, entonces hay dificultades en ese hogar, hay dificultades en casa. He conocido a algunas personas que se han separado. ¿Por qué? Algunas parejas que se han separado. ¿Por qué? Porque la esposa ha conocido a Jesús como Salvador y el incrédulo no la quiere como creyente. No la quiere como una hija de Dios. Y la deja. ¿Sabe? Y la deja. Y ahí se cumple la palabra del Señor. Porque la esposa ha decidido seguir a Jesús antes de renunciar a él. Prefiere renunciar a su esposo o viceversa, porque ha decidido seguir a Cristo, porque tiene una vida en Jesucristo. Muchas veces no puede haber paz en la familia porque el hombre no cumple el plan de Dios para su familia. El hombre no cumple el plan de Dios para su familia. Mire lo que nos dice, lo que Dios quiere que nosotros como cristianos hagamos con nuestra familia. ¿Y cómo quiere el Señor que como cristianos nosotros eduquemos a nuestra familia? Nosotros practiquemos ese rol sacerdotal que Dios ha dado a cada padre para que eduque de la manera correcta a su hijo. Mira lo que nos dice allá en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 al 9. Nos dice la palabra del Señor, palabras dichas al pueblo de Israel, pero que son en este tiempo en el que vivimos, dirigidas a nosotros de una forma especial, a todos aquellos que seguimos a Jesús y a todo aquel que quiere seguir a Jesús. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9, nos dice la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabe? El rol del padre en el hogar es que él ame de todo corazón al Señor su Dios. Y por eso tenemos que enseñarle a los padres que no conocen a Jesús que vengan a los pies de Cristo y puedan amarle. Primero ellos, para ellos luego enseñar a su familia. Y el versículo 6 nos dice: y estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ahí está la transmisión de la palabra de Dios a nuestros hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. He allí el mandamiento del Señor. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe? Hoy día podríamos decir que
el rol del padre es enseñar a sus hijos esa palabra que el Señor quiere que ellos conozcan. Esa palabra que va a ser consuelo y va a ser sostén en medio de la dificultad, en medio de las situaciones duras. ¿Sabe? He oído muchos testimonios de niños que se criaron dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, pero que luego decidieron irse al mundo. Pero su padre, su mamá o su papá habían estado martillando en ellos un versículo, la palabra de Dios. Y al final, ellos llegan nuevamente a ser convencidos por esa palabra y regresan a la grey, regresan al camino de donde habían salido. Porque es una promesa de Dios que Él alcanzará a todo aquel que ha sido instruido y que medita en su palabra. Y allí su palabra llega al corazón de las personas y ellos vuelven a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vuelven al camino de donde se habían apartado, porque la palabra del Señor había sido instruida a ellos por medio de alguien que les amaba. Y ese que la amaba era su papá o quizás su mamá. Y ellos habían llegado hasta allí o habían conocido en medio de las situaciones duras la voluntad del Señor por medio de los pasajes que ellos tenían en su mente, que habían escrito. Mientras nuestros hijos no acaten el plan de Dios para la familia, no puede haber paz. No puede haber paz en la familia. Qué triste es cuando a medida que nuestros niños van creciendo, se van apartando de los caminos del Señor. ¿Sabe? A medida que uno va subiendo en la vida, creo que uno se acerca más a Dios. Uno está más cerca de Dios y quizás porque ya está a la puerta de la eternidad. Cuando uno tiene, por ejemplo, como mi edad, 60 años, uno piensa de que está más cerca de la puerta que lo va a llevar a la eternidad. ¿Y por qué me voy a apartar del camino del Señor? Al contrario, me voy a aferrar más a Él. Pero los muchachos que vienen creciendo quieren, entre comillas, conocer el mundo y algunas veces no permanecen en el hogar, en la doctrina del hogar o en la cual han sido instruidos y se van al mundo. Se van a conocer a ese mundo perdido que tanto mal hace. Y eso no trae paz en el hogar. A pesar de que los padres sean creyentes, van a estar preocupados a qué hora va a llegar mi hijo, por dónde anda, con quién anda. Y si el hijo es inducido a algún vicio, le gusta la cerveza, le gusta el licor o es orientado a consumir una droga, entonces la situación se pone más difícil. No hay paz en el hogar, no hay paz. Y Dios quiere que nosotros, como hijos suyos, podamos traer paz a nuestro hogar por medio de su palabra, educando a nuestros niños en la palabra que Él quiere que nosotros prediquemos. Al final la decisión va a ser de cada uno de ellos. La parte nuestra debe ser inculcarle la palabra de Dios en todo tiempo, cuando el Señor nos dé la oportunidad de hacerlo. En tercer lugar, para que haya paz, Dios demanda de nosotros prioridad. Prioridad. ¿Saben? Dios quiere que nosotros hagamos decisiones en el mundo. Hagamos decisiones en nuestra vida. En el versículo 37 nos dice, San Mateo capítulo 10, versículo 37 nos dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros tengamos prioridad en cuanto a nuestro amor a Él, en cuanto a nuestra preocupación y cuidado a Él. ¿Sabe? Hay muchas personas que no solamente se han perdido ellos mismos, sino que han perdido a sus hijos por hacer de sus hijos la prioridad y no hacer de Dios la prioridad. Para ellos su vida, su mundo son sus hijos. Y cuando sus hijos se van al mundo, también se van ellos detrás. Pero Dios quiere que nosotros le tengamos a Él como nuestra prioridad. Que el Señor sea nuestra
prioridad. Aunque nuestros hijos se vayan al mundo, aunque nuestros hijos no permanezcan, Dios quiere que nosotros velemos delante de Él, oremos, le honremos con nuestra fidelidad. Y Él va a hacer el milagro de ganar a nuestros hijos para Él. Y al fin traernos paz. ¿Sabe? Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo se cumple en nuestros días. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que por no acatar la autoridad del padre en el hogar, muchos hijos se van contra su padre. Dice la palabra, y el enemigo y los enemigos del hombre serán los de su casa, dice el versículo 36. Y eso sucede cuando, por seguir a Jesús, muchos de nuestros hijos, muchos de las personas a las cuales amamos, nos traicionan, se burlan de nosotros, hacen mofa de nosotros. Pero la Biblia dice que nosotros debemos permanecer fiel a Él, hacer de Él nuestra prioridad, y Él hará el milagro que nosotros estamos esperando. ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida? Y podríamos decir, ¿cuál es la prioridad de nuestra vida y cuál es la prioridad que Dios demanda de nosotros? Es importante saber cuál es la prioridad que Dios demanda de nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 4, nos dice la palabra del Señor. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4, nos dice la palabra del Señor. Oh almas adúlteras. Mire, esta es una exclamación del apóstol Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nosotros no podemos como creyentes estar en dos aguas, sirviendo a Satanás y pretendiendo servir a nuestro Señor Jesucristo. No, tenemos que definirnos. Y cuando hay definición en el hogar, algunas veces hay conflictos. Por ejemplo, si usted tiene hijos adolescentes, hijos que ya tienen 18, 19 años, y de repente dejaron de asistir a la iglesia, pero quieren hacer su fiesta en su casa. Allí, esa casa que usted y su esposa han cultivado, que han dedicado a Dios. Hay conflicto entonces cuando ellos llegan con su caja de cerveza y su música para hacer una fiesta en su hogar. No, porque ese hogar es consagrado. Usted no puede permitirlo un sábado de fiesta y luego el domingo usted y su esposa van tranquilos a la iglesia. No, hay que poner orden. Dice, y Santiago nos advierte, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, cuando nosotros somos amigos del mundo, entonces no somos fieles al Señor? No somos fieles al Señor. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces nosotros tenemos que poner las reglas. Tenemos que decir, bueno, este es un hogar cristiano y se tiene que respetar. Hay algunos padres que yo he oído, oye, yo prefiero mejor que mi hijo, si quiere tomar cerveza, que lo tome aquí en la casa en vez de estar allá en la calle. Pero su hijo va a empezar a hacer lo que él quiere y usted va a ser humillado si no se ponen las reglas en el hogar, si no se le dicen a los hijos, estas son las reglas que hemos dicho o hemos constituido para esta casa que es una casa donde habita el Espíritu de Dios, donde mora el Espíritu Santo. Aquí cero licor, aquí cero perversión, aquí cero pecado, porque es una casa dedicada al Señor. Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Algunas veces hay dificultades entre miembros de la familia porque nosotros no decidimos o no nos decidimos que el Señor sea el centro de nuestra vida, que
que reine en el hogar. No tenemos carácter para decirle a los miembros de la familia de nuestra casa, aquí reina el Señor. Mire lo que nos dice Isaías capítulo 51, versículo 12 y 13. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? ¿Sabe? Muchas veces nosotros cambiamos nuestro temor al Señor por el temor vano del mundo, el temor vano de nuestros hijos, el temor vano de un familiar, o el temor vano de alguien que está en contra del evangelio. No, el creyente tiene que forjar un carácter que honre al Señor y que le distinga como hijo de Dios, que el cual pueda presentar donde Él va y pueda la gente pueda reconocer que es un digno seguidor del Maestro. En cuarto lugar, en medio de las dificultades de la vida, Dios espera que le sigamos fielmente. Mire lo que dice el versículo 38 de San Mateo capítulo 10. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sabe? El cristianismo, seguir a Jesús, simboliza llevar una cruz a cuesta en medio de las dificultades. No ceder al mundo, ¿sabe? Porque cuando nosotros somos creyentes, pero creyentes facilitos, que cede al mundo, que no tiene carácter, creyente que le dice sí al pecado en muchas ocasiones. No hay fidelidad al Señor y no lleva realmente una cruz. Jesús nos dice que es necesario que nosotros tomemos esa cruz del cristianismo que nos impulsa a ser fiel, que nos impulsa a ser diferente, que nos impulsa a vivir una vida santa, sin blasfemias, sin malos comentarios para otras personas, sin malas intenciones. Una vida con decoro, una vida que honre al Señor. Y esto no es fácil, cuesta. Por eso el Señor Jesucristo nos advierte: el que no lleva su cruz a cuesta, aquí en el versículo 38, el que no toma su cruz y sigue después de mí, no es digno de mí. Jesús nos ha escogido como sus seguidores. ¿Sabe? Cada vez que yo pienso en lo maravilloso que ha sido conocer a Jesús, le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por haberme salvado. Hay mucha gente en el mundo que no ha escuchado el Evangelio. Hay mucha gente en el mundo que vive en América, pero que tampoco ha decidido seguir a Jesús, a pesar de que le han hablado muchas veces de Cristo. Pero Dios ha tenido misericordia de mí y Él me ha escogido. Él me ha hecho un creyente. Él me ha salvado. Y cada vez que pienso en esto, mi corazón se llena de gozo. Él nos ha escogido para Él, para servirle, para ser fieles, para formar parte de ese grupo maravilloso, escogido, que se llama cristianos, y que estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. San Juan capítulo 15, el versículo 16, nos dice la palabra: ya no os llamaré siervos. Qué palabra más bonita de nuestro Señor Jesucristo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Nosotros formamos parte de ese grupo que el Señor ha escogido. Y si usted en este día aún no forma parte del pueblo de Dios, yo le invito a que haga una decisión. En medio de las dificultades del mundo no hay nada más maravilloso que servir a Jesús, depositarse en la mano de Cristo, esperar en Él en medio de las aflicciones que nos da la vida, sabiendo que Él está allí para
darnos su mano y sostenernos y consolarnos en todo momento, no importa cuál sea nuestro problema. Jesucristo nos ha escogido como sus seguidores y nos ha llamado con un propósito. Con un propósito. Ese propósito hace nuestra vida diferente y hace nuestra vida feliz. ¿Sabe? Jesucristo no nos llamó para que nosotros saliéramos del mundo, viniéramos a nuestra casa cada día después del trabajo, fuéramos nuevamente al trabajo al día siguiente, el domingo fuéramos compungidos a la iglesia, honráramos al Señor con nuestras alabanzas y siguiéramos nuestra vida de una forma similar toda la vida. No, nos llamó con un propósito. Primera de Timoteo 2:9 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a buscarlo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9. Versículo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 9. Segunda de Timoteo 2, 9 nos dice la palabra del Señor: en el cual sufro penalidades. Este es el apóstol Pablo hablando. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Usted y yo tenemos propósito en la vida cristiana: alcanzar a otra persona para Jesús, vivir una vida tal cual nos lo relata el apóstol Pablo, no una vida con los mejores carros lujosos, con las mejores mansiones, como muchas gente del Evangelio de Prosperidad predican. No, el apóstol Pablo dice que sufre penalidades, dice el versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. En medio de esas dificultades que la vida nos presenta, tenemos que seguir adelante anunciando. Ese es el propósito de cada creyente: anunciar a Jesucristo a todo aquel que no le conoce, para que al igual que nosotros, en ellos se haga el milagro de salvación. Ese milagro que nos ha alcanzado a nosotros, como les contaba hace unos minutos. Para concluir, muchos de nosotros nos desconsolamos y algunas veces perdemos nuestra fe. Sin embargo, la Biblia nos enseña que vivimos en un mundo que no nos pertenece, un mundo que está en contra de todo lo santo y honesto. La iglesia sigue una norma de vida diferente. Usted y yo, que somos creyentes, vivimos una norma dictada por la Sagrada Escritura diferente. Nosotros no debemos acoger el juegavivo del panameño. ¿Sabe? Da tristeza, por ejemplo, en la vida política del país. Hay muchos comentarios en cuanto a cuando una persona quiere participar en un proyecto de gobierno. Muchos funcionarios, para poder ayudar o para poder hacer esa realidad, ese proyecto y poder que alguna persona o alguna compañía, alguna empresa lo gane en la licitación, van pidiendo coimas para ellos. Y hay un dicho que se ha hecho muy popular en el pueblo de Panamá. ¿Y qué hay? Y dentro de los funcionarios públicos. Y no solamente dentro de los funcionarios públicos, sino dentro de todo aquel que tiene acceso a una decisión. ¿Qué hay para mí? Es un dicho que difícil y que no debería estar en los labios de un buen funcionario público. ¿Qué hay para mí? ¿Sabe? Muchas de las obras se hacen costosas, hay sobrecostos, porque la persona que ha ganado la licitación o que pretende ganar la licitación tiene que ir repartiendo a medida que va
llevando cada uno de los, o cumpliendo con cada uno de los requisitos que se requieren. ¿Sabe qué hay para mí? Qué triste. El creyente no debe ser así. Es diferente. Dios le ha llamado para que viva una vida santa, una vida que honre y agrade a su Señor. La iglesia debe seguir una vida o una norma diferente a la del mundo. Nosotros debemos salirnos del juegavivo que deshonra al panameño, porque mucha gente que viene de otros países se llevan para sus países esa desilusión de haber sido algunas veces defraudados, de haber sido, de que alguien haya sacado provecho de ellos porque ha jugado vivo. No, el creyente debe salirse de ese grupo. Dios quiere que nosotros seamos diferentes. La iglesia tiene una norma diferente a la que sigue el mundo. Por ende, no será aceptada por el mundo. Nosotros tenemos que tener eso bien claro. Cuando nosotros estamos en un lugar de trabajo y la mayoría de la gente admite coima y nosotros no, entonces no vamos a caer bien. Pero el creyente tiene que seguir fuerte, seguir con un carácter dominado por el Espíritu Santo, diciendo no al pecado, no a las insinuaciones que el pecado le ofrece. Esto no debe afligir a ningún creyente, pues en medio del desprecio que el mundo puede mostrarnos, hay más dicha y bienestar siguiendo fielmente al Señor. Qué bonito es cuando estemos en la presencia del Señor y el Señor nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y hay mucha gente que vende su fidelidad eterna, su felicidad eterna, como hizo Esaú, por un plato de lentejas, por una baratija, por una noche de placer, por un trago de cerveza o de ron para no despreciar a sus amigos y no quedar mal dentro del grupo, o por una pequeña coima que simplemente va a resolver la comida de un día o quizá la comida de una semana, pero que va a quedar en nuestra conciencia y que no nos va a dar paz. Dios quiere que nosotros, en medio de este mundo, estemos dispuestos a afrontar las dificultades que significa seguir a Jesús. Ojalá esta sea una realidad en cada uno de nosotros los creyentes. Si usted no le conoce, si no conoce a Jesús, venga a Él y Él le hará el siervo que quiere hacer de usted esa persona útil con un propósito. Oremos. Padre, gracias por darnos la oportunidad maravillosa de poder exponer tu palabra. Pedimos, Padre, que usted guíe, Padre, con tu Santo Espíritu estas palabras dichas, Padre, y hagan, Padre, en cada corazón que va a tener la oportunidad de escuchar este mensaje, puedan traer paz, Padre, puedan traer alivio y consuelo. Gracias por estar con nosotros. Bendice nuestra iglesia, bendice a nuestros hermanos en Jesús. Y Padre, bendice a cada persona que ha de escuchar y que tu palabra llegue a él. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Esperamos vernos la próxima vez. Dios les bendiga y la paz del Señor esté con ustedes en todo momento. Saludos. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente
esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó.